He estado en silencio junto a muchas almas. Algunas aún están cargando con el peso de este mundo, mientras que otras ya flotan entre dimensiones, sin ataduras. En estos momentos, he aprendido que la muerte no es un final, sino un suspiro, una pausa sagrada, y en esa pausa ocurre algo asombroso. No todas las almas regresan a la tierra. Algunas eligen no volver jamás. Verás, cuando un alma abandona este plano, entra en lo que los místicos suelen llamar la intervida, un reino de reflexión, revisión y resonancia. Edgar Cayce, el profeta dormido, hablaba frecuentemente de esto. Lo describió como un espacio luminoso donde el alma se comunica con la esencia de lo que ha sido y lo que está llegando a ser. Y en ese lugar, una pregunta resuena en el alma como una campana en un cañón. ¿He cumplido con mi diseño? No todas las almas responden que sí. Pero para ese pequeño grupo que sí lo hace, algo cambia. Una vez, conocí a una anciana sanadora al norte de India, cerca del borde de Rishikesh. Se llamaba Amma Bhavani. Había vivido una vida de servicio silencioso, cuidando a los enfermos con manos tan suaves que se decía que el dolor se rendía en su presencia. Una tarde, mientras el sol se derretía en el Ganges, se volvió hacia mí y susurró: «Este es mi último cuerpo». Sus ojos, profundos como pozos, no mostraban miedo, solo claridad. «¿Último cuerpo?», pregunté. Ella asintió. Cuando un alma deja de pedir algo, ni perdón, ni amor, ni reconocimiento, ya no necesita forma. Sus palabras quedaron grabadas en mí como semillas. Desde entonces, he oído esto de otros en distintos idiomas, en diversas tradiciones. Un alma, cuando está completamente equilibrada, ya no se ata al ciclo del retorno. Ahora bien, algunos podrían pensar que esto solo sucede a santos o sabios. Pero te digo, hay almas anónimas que caminan a tu lado y están en sus rondas finales. No se anuncian a sí mismas. Las reconocerás no por sus túnicas o rituales, sino por su quietud. Su forma de ser se centra menos en hacer y más en ser, una conciencia serena, una mirada suave, una presencia que hace que el aire a su alrededor parezca más ligero. Almas que ya no cargan con residuos kármicos, han enfrentado sus ecos, cada pensamiento, palabra y acción, y los han recibido con comprensión. No reencarnan porque no tienen necesidad de reparar, demostrar o experimentar más. Su copa está llena, su lección ha concluido, pero no confundamos esto con huir. No regresar no es una recompensa ni un premio por la resistencia. Es simplemente el despliegue natural de la conciencia cuando todos los apegos cesan. Uno de los grandes malentendidos es que la reencarnación es un castigo. No, querido, la reencarnación es misericordia, una oportunidad para recordar lo que hemos olvidado, para amar donde antes hubo odio, para ver donde antes juzgamos sin piedad. Pero cuando el recuerdo está completo, cuando el alma se reconoce a sí misma, tanto en la gota como en el océano, hay paz. Y de esa paz surge un nuevo camino, no hacia abajo en la carne, sino hacia arriba en la unidad. Aquí es donde comenzamos, en el silencio entre vidas. Un alma no flota sin rumbo. Es atraída, como una hoja en un arroyo, por los hilos invisibles del karma, y si escuchas con atención, tú también puedes sentirlos. Están entretejidos en cada elección, cada reacción y cada vínculo que has conocido. No son castigos, son espejos. Cuando la gente me pregunta, ¿por qué algunas almas reencarnan mientras que otras no? Siempre comienzo aquí, con los hilos inconclusos. El karma, en su verdadera esencia, no es juicio, es recuerdo. Es el alma buscando completar una melodía que una vez comenzó pero nunca terminó. Hace muchos años, conocí a un hombre en el sur de Brasil que tenía un miedo inquebrantable al agua. Nunca había nadado, nunca había navegado, nunca se había bañado en un río, y sin embargo, nació en una familia de pescadores que vivía junto al vasto Atlántico. Vino a mí angustiado, diciendo: «No entiendo por qué temo lo que nunca he conocido». Durante nuestro trabajo juntos, entró en un profundo trance meditativo. Comenzó a hablar con una voz que no era del todo la suya, temblando. En una vida anterior, había sido un marinero que abandonó a su tripulación durante una tormenta para salvarse a sí mismo.
Observó desde un bote salvavidas cómo los demás se ahogaban. Su cuerpo había cambiado, pero la culpa permanecía. El agua aún recordaba, y él también. Esto es karma, no solo actos, sino las huellas emocionales que dejan atrás. El alma regresa no porque esté obligada a hacerlo, sino porque elige sanar su propia ruptura. Cada vida es una oportunidad para restaurar el equilibrio, para tocar la herida con compasión y cerrarla con verdad. Pero luego hay almas que no tienen hilos que las tiran. Han enfrentado todas las tormentas y se han quedado en el barco. Han perdonado y han sido perdonadas. Sus ecos se han desvanecido. Su karma está resuelto. Y cuando eso sucede, la atracción de la tierra se reduce. El ciclo comienza a aflojarse. Y para algunos termina. A menudo imaginamos el karma como algo pesado. Cadenas, cargas, deudas. Pero en realidad, el karma es el amor intentando encontrar el camino de regreso a sí mismo. El alma que no reencarna no es un alma que haya escapado del karma. Es un alma que se ha convertido en amor en su forma más pura. Pero profundicemos aún más. También existen aquellos que han ganado el derecho a elegir. Están en el umbral del regreso, pero no están obligados a hacerlo. Son almas que flotan como faroles en el borde del mundo, observando, esperando y a veces guiando. Son tus maestros invisibles, aquellos que susurran valor en tu corazón cuando te sientes perdido. No los verás, pero sentirás su presencia en los momentos de quietud. Al amanecer en la oración, en el duelo, han tocado el fuego de la vida y han salido intactos. No necesitan regresar, pero algunos lo hacen por compasión. Este es el misterio. No todos los que no regresan permanecen alejados. Algunos descienden de nuevo, pero no como estudiantes. Vienen como maestros. Su reencarnación no es kármica, sino dhármica. No por necesidad, sino por servicio. En la tradición tibetana, estas almas son conocidas como bodhisattvas. En otros caminos se les llama avatares, maestros o almas viejas. Pero independientemente del nombre, su esencia es la misma. Regresan no para terminar algo, sino para iluminar el camino a los demás. Piensa en esto. La mayoría de nosotros estamos escalando la montaña de la vida, resbalando sobre piedras sueltas y buscando aliento. Pero algunos han alcanzado la cima, y en lugar de quedarse allí, regresan, no porque deban, sino porque conocen el camino. Y así, el karma se convierte en elección, y la elección se transforma en ofrenda. Esta también es la razón por la que algunas almas nunca reencarnan, o lo hacen solo una vez más con un propósito sagrado. Te invito a reflexionar. ¿Qué lazos aún atan tu alma? ¿Qué patrones repites, vida tras vida, esperando un resultado distinto? ¿Qué hay en ti que aún busca completarse? Para entender por qué algunas almas nunca regresan, primero debemos comprender por qué seguimos volviendo. Antes de tu primer llanto, antes de tu primer aliento, incluso antes de que el corazón comenzara a latir en el vientre de tu madre, estabas en otro lugar. Y allí, en la quietud del hogar del alma, tomaste decisiones. Elegiste tu camino, tu dolor, tu propósito. Pero no elegiste solo. Todos llegamos aquí con un mapa escrito en luz. Pero las líneas de ese mapa no las traza el destino. Están moldeadas por la intención, por acuerdos sagrados. Estos son contratos del alma, forjados no con prisa, sino con profundo conocimiento. Estos contratos no son legales, no son vinculantes en el sentido terrenal. Son promesas vibracionales hechas entre almas que se reconocen más allá del tiempo. Promesas para crecer juntas, para desafiarse mutuamente y para sostener espejos cuando la verdad se vuelve difícil de ver. Muchas personas se echan atrás ante esta idea. ¿Por qué elegiría el sufrimiento?, preguntan. ¿Por qué acordaría experimentar un desamor, una pérdida, una traición? Y yo les digo suavemente, porque tu alma recuerda lo que tu yo humano olvida. El crecimiento no nace del confort, sino del contraste. Déjame compartir una historia. Una vez guié a una mujer en sus 60 años a través de una regresión del alma. Su vida había estado marcada por repetidos abandonos, por parte de padres, amantes e incluso sus propios hijos. Llevaba una soledad tan antigua que se había convertido en parte de su piel. En trance,
Regresó a un lugar previo a la encarnación, un salón luminoso lleno de una energía que reconocía, pero no podía nombrar. Allí, se vio a sí misma acordando reunirse con ciertas almas en esta vida, algunas para ofrecer amor, otras para retenerlo. Uno de esos almas, se dio cuenta, era su padre, que la había dejado cuando solo tenía 5 años. Observó llorando, mientras su yo superior le decía al de él: en esta vida conoceré mi valía a través de tu ausencia. Las lágrimas que derramó no eran de dolor, sino de comprensión. Y con ese reconocimiento, algo cambió. La herida no desapareció, pero ya no la definía. Este es el poder silencioso de los contratos del alma. No son castigos, son estructuras. Y como todos los contratos, pueden ser revisados, porque el alma evoluciona, y así lo hacen sus necesidades. Ahora escucha atentamente. No todos los contratos requieren la reencarnación. Algunos se cumplen en una sola vida, otros se extienden a lo largo de muchas. Y cuando la cláusula final se completa, cuando el propósito ha sido alcanzado, el contrato se disuelve. Y el alma, finalmente libre de sus obligaciones espirituales, puede elegir no regresar. Pero, ¿qué determina esta finalización? No es el éxito en el sentido humano, no el dinero, la fama o incluso la aprobación de los demás. Es alineación. El alma pregunta: ¿me he vuelto más auténtico? Y cuando la respuesta es sí, cuando la esencia del amor ha sido encarnada, incluso en medio del sufrimiento, el currículo del alma termina. Por eso algunas almas nunca reencarnan, no porque hayan escapado de la vida, sino porque han cumplido su diseño del alma. Aún así, muchos de nosotros regresamos porque tenemos más que aprender, más que dar o más que perdonar, y lo hacemos con compañeros. Tu mayor alegría y tu herida más profunda a menudo llegan disfrazadas de la misma forma. Un padre, un hijo, un amante, un rival. Estas almas no son aleatorias, son parte de tu consejo. Caminarán a tu lado, vida tras vida, desempeñando diferentes papeles en tu desarrollo. En las tradiciones hindúes y budistas, esto se conoce como la red kármica, un tejido sagrado de almas a través de las encarnaciones, unidas no por el destino, sino por una evolución compartida. Puede que en otra vida hayas sido el padre de tu madre, tu mejor amigo. Hoy puede haber sido alguna vez tu traidor. Lo que importa no es quién fuiste, sino en qué has acordado convertirte ahora. Digo esto no para abrumarte, sino para despertar algo antiguo en ti. No eres una víctima de la vida, eres un participante en una orquestación divina, y en el momento en que comienzas a ver tu vida a través de este prisma, todo cambia. Cuando un alma alcanza el punto en el que ya no quedan más contratos, donde cada lección ha sido acogida con gracia, ya no necesita un cuerpo para aprender. La atracción de la reencarnación se disuelve. Lo que queda es libertad, no para escapar de la vida, sino para trascender la necesidad de ella. Y así, el alma descansa. Pero algunos, como he dicho antes, regresan de todos modos, no por el peso kármico, sino por amor dármico. Regresan no para resolver, sino para servir, para ser luz donde hay oscuridad, para ser presencia donde hay miedo. Hay un silencio más profundo que cualquier quietud en la tierra, un silencio no de vacío, sino de culminación. Es ahí donde residen las almas que no regresan, no por encima de nosotros, no más allá de nosotros, sino a través de nosotros. Han trascendido la necesidad de forma. Su aula ya no es la tierra, sus lecciones han sido vividas por completo. Puedes preguntar: ¿a dónde van estas almas? Y yo respondería suavemente: no van a ningún lugar de la manera que la mente espera. Se expanden, se convierten en algo más amplio que la identidad, más profundo que la memoria. Se fusionan con lo que muchos llaman lo divino, pero no están perdidos, no están borrados. Están cumplidos. En antiguos textos védicos, este estado se conoce como moksha, liberación del ciclo de nacimiento y muerte. En la tradición mística cristiana, se refiere a la unión con Dios. Los budistas lo llaman nirvana, la extinción de la llama del deseo, no en la oscuridad, sino en la pura conciencia. Y aún así, todos estos nombres apuntan a la misma verdad sagrada. El alma, habiéndose recordado completamente, ya no necesita un espejo para saber quién es. Déjame contarte una historia. En el norte de la India, una vez me alojé en un pequeño ashram construido a orillas de un río.
Allí había un monje, un anciano cuya presencia era tan tranquila, tan profunda, que los pájaros se posaban en sus hombros sin miedo. Apenas hablaba, pero cuando lo hacía, era como si las montañas escucharan. Una mañana le pregunté: «Maestro, has vivido muchas vidas». Sonrió y respondió: «Muchas hasta que dejé de desear nacer». En ese momento no lo entendí, pero años después, en una profunda meditación, comprendí su verdad. Era un alma que había cruzado el umbral. Caminaba entre nosotros, pero ya no estaba atada a la rueda. Su presencia era un regalo, no una necesidad. Vivía desde el centro, intocable por la ambición o el arrepentimiento. Se había convertido en el cielo, testigo de todo, sin necesitar nada. Este es el misterio final. Cuando un alma deja de reencarnar, no desaparece, se convierte en presencia pura. Estas almas son las fuerzas silenciosas detrás de la inspiración, la sanación y esos momentos de claridad repentina. No son individualidades con ego o nombres, sino corrientes de sabiduría que fluyen a través de la creación. Las has sentido cuando estabas en una encrucijada y de repente supiste qué camino tomar, cuando el duelo desgarró tu pecho y algo más grande te sostuvo en calma, cuando perdonaste a alguien y sentiste una paz que no era solo tuya. Eso eran ellas, no como fantasmas o guías, sino como conciencia despierta fluyendo en la tuya. No separadas, no por encima, solo despiertas. Ahora, algunas de estas almas asumen roles como guardianes en los reinos más allá. Asisten a las almas recién partidas, ayudándolas a recordar quiénes son. Otras se convierten en parte de la fuerza creativa misma, energías de armonía, belleza y sincronicidad. Son como el viento, invisibles pero ineludibles. Pero hay algo aún más tierno que saber. Algunas de ellas permanecen cerca de quienes una vez amaron, no por apego, sino por devoción. No son espíritus que se quedan, son almas liberadas ofreciendo compañía silenciosa. Cuando hablas con las estrellas, cuando enciendes una vela y susurras un nombre, ellas están allí, no flotando, sino armonizando. Su amor no es posesivo, es participativo. Entonces, ¿en qué se convierte un alma que ya no regresa? Se convierte en lo que siempre fue bajo las historias, amor en su forma más infinita. Y para nosotros, que aún caminamos sobre la tierra, ¿qué significa esto? Significa que tu camino, tu dolor, tu propósito, todo importa, no porque estés roto, sino porque estás en proceso de transformación. Esto significa que tus heridas no son señales de fracaso, sino invitaciones a recordar. Significa que tú también avanzas vida tras vida hacia esa misma quietud luminosa. Quizás esta sea tu 15ª vida, quizás la primera, quizás la última, pero independientemente de ello, no estás perdido. Cada experiencia, incluso la más dolorosa, forma parte de tu desarrollo. Hay una belleza en saber que no todos regresan, no porque sean mejores, sino porque están completos. Y no hay vergüenza en volver una y otra vez, porque significa que tu alma aún arde por crecer, sanar y servir. Ahora volvamos a la pregunta que dio inicio a este viaje. ¿Por qué algunas almas nunca reencarnan? Porque recuerdan. Porque han amado sin condiciones. Porque han enfrentado el fuego y se han convertido en luz. Porque su historia por ahora está completa. Y así te dejo con esto. El viaje del alma no es lineal. Se espiraliza, se profundiza. Y un día, quizás en esta vida, quizás en otra, tú también saldrás del ciclo, no con orgullo, sino con paz. Y cuando lo hagas, tu presencia se convertirá en parte del milagro silencioso que ayuda a otros a recordar su propio camino a casa. Hasta entonces, camina con suavidad, ama profundamente, aprende con reverencia y nunca olvides que ya eres lo que buscas llegar a ser. Si este viaje ha despertado algo profundo dentro de ti, si te has sentido visto, recordado o simplemente más vivo, entonces te invito a recorrer este camino conmigo. Suscríbete a este canal y forma parte de una tribu de almas comprometida con la verdad, la sanación y el despertar. Cada vídeo es un paso hacia adentro, un recordatorio de lo que siempre has sabido, pero que quizá habías olvidado. El viaje no termina aquí, solo se profundiza.
Activa la campana para que, cuando llegue un nuevo mensaje, tu alma no se pierda la llamada. Juntos, recordemos,